Yo quisiera que el compañero Polina tuviera ya la palabra para el doctor y para el público que nos ha estado viendo. La época todavía, cuando se estudiaba por esos sentimientos de sensibilidad social y uno escogía la medicina como una vocación, como un sacerdocio para ayudar gente y salvar vida. Nelson no es solamente un médico, sino que le ha gustado la política y fue diputado por la provincia de Espaillat, representación de la provincia de Espaillat al Congreso Nacional. Pero no, él tiene una visión no solamente como médico, como tal, tratando a la persona, sino que ha tenido la oportunidad de participar donde se diseñan las políticas públicas con relación a la salud, porque él fue viceministro de salud. Pero no solamente se quedó en el diseño, sino que participó en la parte ya de la aplicación de la política pública, porque tuvo el honor de ser el primer director del Servicio Nacional de Salud, ya una institución que tiene que ver ya con el manejo. Se quedó el ministerio diseña política pública con relación a la salud y el Servicio Nacional de Salud entonces aplica esas políticas y esa estrategia. Quiere decir que tiene una visión integral del problema de salud, donde él como médico ha tratado pacientes, ha tratado los problemas, pero también ha tenido la oportunidad de conocer el sistema. Nosotros por eso lo hemos invitado para que nos dé una visión, porque nosotros sabemos que él siempre ha tenido una visión crítica. Lo que nosotros tenemos dificultad para escuchar en este país, porque nadie que tenga una actitud crítica sobre un tema social, político, económico, le dan espacio en los medios de comunicación. Entonces, esto es una oportunidad para nosotros, esta conferencia, escuchar su visión, que a veces yo digo que hasta tuvo problemas con el poder político y contradicciones, porque no se ajustaron muchas veces a su visión social de la salud. Así que, doctor, bienvenido a este evento. Gracias, Apolinar, y a los demás compañeros de la Asociación de Economistas de la República Dominicana. Y mira que es sumamente importante, y por eso me entusiasmó más, porque aquí en la República Dominicana tenemos muy pocos economistas del área de la salud. Y esa es una disciplina sumamente importante porque el economista de la salud tiene también esa visión integral de lo que significa la salud en términos de desarrollo para un pueblo. No hay posibilidades de que un pueblo insalubre se pueda desarrollar, ya que el individuo no está en capacidad de desarrollar todas sus potencialidades en términos de aporte al desarrollo social y económico de su país. De modo que siempre es importante tener economistas de la salud, incluso en el Ministerio de Salud hacen falta economistas de la salud, porque son los indicados para cuando se está discutiendo el presupuesto de salud con las instancias correspondientes, estamos hablando de Hacienda, de presupuesto, pues poner en relieve esa importancia de la salud y se puedan aproximar a las necesidades de inversión en el sector salud. Incluso en la propia Organización Mundial de la Salud también tienen esa dificultad, ya que en no pocas ocasiones la Organización Mundial del Comercio produce una serie de situaciones lesivas para la salud de la humanidad y posteriormente tienen que venir esos países desarrollados con programas paliativos para untarle un poco de mentol a las heridas que en el área de la salud producen. De modo que insto a que algunos de los economistas de la asociación pues se entusiasmen con esta área.
Y tú sabes que la economía hoy en día prácticamente es la que impulsa la mayoría de los procesos. Y precisamente cuando comenzaron esos procesos de reformas a escala planetaria, global, no solamente del área de la salud, sino del área política, en términos del fortalecimiento de las democracias, reforma de los sistemas de justicia, incluso llevan varias olas de reformas, como le llaman hoy en día. Y bueno, pues dentro de eso entró el tema de la salud. Y sobre todo, los países más desarrollados, pues tiraron la mirada hacia el área de la salud como consecuencia de que se estaba produciendo a los inicios de los 80 un incremento de los costos de la atención sanitaria en esas poblaciones. Porque, por un lado, el crecimiento de los costos estaba por encima del crecimiento del Producto Bruto Interno de esos países, y además de eso había una gran insatisfacción por parte de los pacientes, los usuarios, como se llama hoy, por lo cual ellos entendieron que era necesario producir una reforma que transformara desde el punto de vista estructural y organizativo, pues todo el sistema de salud. Incluso parte del incremento de esos costos eran como consecuencia de logros que habían tenido esas sociedades. Por ejemplo, en términos de el desarrollo institucional, pues conllevó a que la salud se viera como un derecho, primero un derecho humano y segundo un derecho constitucional, ya que está establecido prácticamente en todas las constituciones. Como consecuencia de eso, el Estado se convertía en un garante de el acceso universal a salud o servicio de calidad, y eso desde luego que incrementaba pues los costos. Por otro lado, pues el hecho de que producto de la mejoría de la calidad de vida de esas sociedades, pues había una longevidad humana, las personas duraban muchos más años, y esto hacía que los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, ya que esos países prácticamente habían resuelto el problema de las enfermedades infectocontagiosas, pues esas son mucho más costosas, son enfermedades que la más de las veces no se curan. Estamos hablando de cáncer, de diabetes, de hipertensión, obesidad, en fin, una serie de mórbidos que demandan la utilización de grandes recursos, sobre todo en medicamentos. Por otro lado, también sus avances científicos, tecnológicos y la industria de la farmacéutica, pues con las innovaciones, estamos hablando de nuevos productos, de tecnología para el diagnóstico, medicamentos nuevos para el tratamiento, pues toda esa cascada de situaciones en esos países estaba empujando, digamos, el costo hacia arriba de la atención sanitaria. Por otro lado, en esos tiempos, cuando se hablaba del gasto en salud, prácticamente se entendía que era el gasto público, hasta que empezaron a mirar hacia el gasto de bolsillo, el gasto privado. Y digamos que lo que se llama la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, pues vino a suplir ese vacío. Así es que también ellos buscaron un mecanismo de sistematizar las mejores informaciones referente al tema de gasto en salud y la atención, y tener parámetros comparables internacionalmente. De ahí surge entonces lo que se llamó las cuentas nacionales en salud. Esas cuentas nacionales en salud alcanzan un relieve más importante en lo que tiene que ver con los países en vía de desarrollo, porque estos países, producto de una u otra manera de cierta mejoría de la calidad de vida, pues desde el punto de vista, digamos, epidemiológico y demográfico, tiene un perfil dual. Por un lado, tenemos nosotros todavía una alta incidencia de enfermedades infectocontagiosas como el dengue, la malaria, la leptospirosis, tuberculosis, VIH-Sida,
y por otro lado, la expectativa de vida de la población dominicana pues también se ha extendido. En los 80 posiblemente debía de estar alrededor de unos 50, 52, 53 años, y hoy en día las expectativas de vida en la República Dominicana ronda los 74 años. De modo que bien ha habido en República Dominicana, además de la permanencia de esa alta incidencia de enfermedades infecto-contagiosas, pues también un incremento importante de enfermedades crónicas no transmisibles y además de accidentes de tránsito. Los indicadores sanitarios hoy en día son una expresión de desarrollo de los países, de modo que nosotros todavía mantenemos una serie de indicadores como por ejemplo mortalidad materna, mortalidad neonatal, muerte por accidentes de tránsito, etcétera, y mortalidad en sentido general, que está muy por encima esos indicadores del estadio de desarrollo socioeconómico que tiene la República Dominicana, y de una u otra manera eso traduce en una mala calidad de la atención. Existe también, tú hablabas, Apolinar, de la visión integral. Pues la salud tiene que verse como una visión integral. Salud no es ausencia de enfermedad. Incluso la definición de la Organización Mundial de la Salud dice que un estado de salud es un estado de bienestar físico, social y mental. De modo que esos tres ingredientes son importantes, factores son importantes para decir que una persona tiene salud. Pero hoy en día se conoce de la importancia de los determinantes sociales para la salud o una situación de enfermedad. Y en ese sentido, pues, el contexto económico de un país es fundamental para la salud de una población. Pero también es importante lo que es la educación, lo que es el saneamiento básico, la disposición de agua potable y alcantarillado, la nutrición, la alimentación de las poblaciones. En definitiva, son muchos los parámetros que inciden de manera directa o indirecta. Bueno, uno que no puedo dejar es lo que tiene que ver con los hábitos de las personas, hábitos saludables o no, o que se adhieran a esas conductas insalubres. Entonces, para poder corregir eso, en estos países en vía de desarrollo ameritan una gran inversión y la famosa voluntad política. De ahí es que nosotros, ya a los inicios de los 90, pues comenzamos a tirar una mirada hacia esos procesos de reforma, porque nuestro sistema de salud, que siempre ha estado centrado en la parte curativa, pues dejaba fuera otras esferas importantes. Entonces, yo recuerdo que en el 91 sale un documento que era la alianza, se llamó la Alianza de Todos por la Salud y la Vida, donde el gobierno pues identificaba una serie de problemas y retos y además hacía una serie de recomendaciones. Posteriormente, creo que en el 92, pues se crea la Oficina Coordinadora Técnica, que dicho sea de paso, si mal no recuerdo, su primer director ejecutivo fue Fernando Rojas, el profesor salubrista Fernando Rojas. Y ellos produjeron un documento que se llamó Salud, Visión de Futuro. Posteriormente, entonces, se creó la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud. Estamos hablando del 97, para lo cual se tomaron 105 millones de dólares en préstamos al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, además de una serie de donaciones que hicieron organismos internacionales como USAID, en fin, una serie de organismos que invirtieron dinero apostando a ese cambio que era necesario en la República Dominicana. Bueno, posteriormente ustedes conocen que ya se generan la promulgación de las dos importantes leyes del área de la salud, como son la Ley General de la Salud, la 4201, y la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la 8701.
pues la ley 4201 se encarga de reestructurar todo lo que significa salud colectiva. Y salud colectiva son todos los programas prioritarios de salud de la población en República Dominicana. Estamos hablando de salud materna, salud infantil, estamos hablando de la vigilancia epidemiológica, estamos hablando de el combate contra la tuberculosis, contra el VIH-Sida, contra la rabia, contra la malaria. Es decir, todos esos programas importantes están concentrados en el Ministerio de Salud Pública, en el Viceministerio de Salud Colectiva. Todo lo que es rectoría, la formulación de políticas sanitarias, los mecanismos de control y regulación del sistema de salud en sentido integral, tanto la parte pública como la parte privada. Y por otro lado, nosotros tenemos entonces la ley 8701, que como le dije, crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Y la finalidad de esta, pues, primero es producir un aseguramiento de la salud de la población afiliada y integrar nuevos modelos de financiamiento de esa salud. Ahora bien, si nosotros vemos cómo está estructurado ambas leyes, son leyes que no son perfectas, pero son buenas, aunque hay que hacer una revisión de ambas leyes de cara a toda la experiencia transcurrida, prácticamente de 20 años, que hay cosas nuevas, hay informaciones con las que se cuenta hoy que anteriormente no se contaban. El sistema de información es mucho mejor. Por ejemplo, el tema de las cuentas nacionales en salud hoy se lleva, de modo que también hay que observar articulados de esas leyes que nunca se han cumplido, porque ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, que somos incapaces de darle seguimiento en la parte operativa, ejecutiva, de lo que nosotros planificamos y diseñamos. Entonces, se supone que esa ley hacía una separación de funciones entre lo que son las funciones esenciales de salud pública y lo que es atención a la persona, es decir, proveer servicios individuales de salud. De modo que esa ley 4201 manda a hacer esta separación. Pero fíjense, desde el 2001 hasta el 2015, que es cuando se promulga la ley que separa definitivamente lo que es el Servicio Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública, la ley 123-15. Transcurrieron 14 años. Incluso en el Ministerio de Salud Pública existía lo que era el Viceministerio de Atención a la Persona, que ese ministerio, mediante un decreto del Ejecutivo, se convierte en lo que era la Dirección General de fortalecimiento y desarrollo de los servicios regionales de salud, ya que la ley 4201 también mandaba a un proceso de descentralización de la atención a través de regiones y crea 9 regionales en todo el país, y cada una de esas regionales pues va a operar de acuerdo a la capacidad en el tiempo, pudieran llegar incluso hasta la autonomía. Pero realmente eso no se lleva a cabo de esa forma y entonces por un decreto se separa y posteriormente aparece la ley. ¿Cuál es la finalidad del Servicio Nacional de Salud? El Servicio Nacional de Salud tiene como finalidad pues propiciar las condiciones para que los servicios regionales de salud desarrollen sus competencias desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de garantía de la calidad. Es decir, todas esas cosas, el Servicio Nacional de Salud es el ente para propiciar eso mediante una serie de manuales de procedimiento, múltiples manuales de procedimiento que tienen que diseñarse, de los cuales hay muchos diseñados. Pero ¿qué ocurre? Y es una de las cosas que tienen el sistema de salud todavía estancado, porque dentro del proceso de reforma que llevamos existen indicios de contrarreforma y hay gente que no están con la reforma por múltiples
intereses, desde el temor al cambio de parte de profesionales, hay oposición en muchos aspectos, incluso de parte del Colegio Médico Dominicano, y además una serie de conflictos que medran en el sistema de salud, ya que es, digamos, de una u otra manera, aunque no es, digamos, lo ideal, pero en una economía de mercado, pues el tema de la venta de servicios de salud por parte de un sector privado, porque es importante conocer que la República Dominicana tiene un sistema mixto, público y privado. Entonces, hay que entender, digamos, esa condición que tiene el sistema de salud público en la República Dominicana. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que no se ha implementado en la República Dominicana el desarrollo del sistema. Incluso en el 2014, el Ministerio de Salud Pública promulga una normativa que establece cuál es el modelo de atención en la República Dominicana. Ese modelo de atención es un modelo que está basado en lo que es la estrategia de atención primaria y las redes integradas de servicios de salud. ¿Qué implica eso? Eso implica que tiene que desarrollarse un sistema de salud que no solamente esté centrado en curar enfermos, como son los hospitales, sino que hay dos componentes que han estado ausentes totalmente del sistema de salud, que es lo que es la promoción de la salud, que no es más que la educación sistemática de la población para que manejen conceptos básicos de salud y puedan ser autogestores de su propio estado de salud. Es decir, la salud comienza por la persona, de que esa persona adopte estilo de vida saludable, pero para eso se necesita educarla y eso ha estado prácticamente ausente. Por otro lado, está todo lo relativo a la prevención de enfermedades y esa prevención de enfermedades tiene que ver con el manejo de riesgo y esos manejos de riesgo están íntimamente ligados con lo que son las condicionantes sociales de la salud, de modo que hay una integración no solamente del área médica, sino del área social, de otras áreas. Es decir, tiene que haber una interrelación interinstitucional. ¿Por qué? Porque no puede haber salud sin saneamiento básico. Y el saneamiento básico está a cargo de los ayuntamientos, que no puede haber salud sin agua potable y alcantarillado. Y eso está en manos del INAPA y las CORAS, de que tiene que haber una adecuada política de alimentación, de autosuficiencia en la alimentación para que la población esté debidamente nutrida. Pero eso tiene una serie de implicaciones desde el punto de vista de la producción de alimentos, por un lado, de una distribución de esos alimentos, del costo de los alimentos. Fíjense cuánta variable tiene, componente que de una u otra manera tiene que ver con la salud. El tema del medio ambiente, de la contaminación del aire, del agua, de la tierra. Todo eso son componentes esenciales. El tema de la educación. No hay posibilidades de tener una sociedad sana si no hay una población educada. Y hoy en día nosotros tenemos, en términos de educación, el promedio anda por el sexto grado. De modo que hay que hacer grandes inversiones en esto. Desarrollar un primer nivel de atención. Y eso sí quiero detenerme a que lo entiendan, porque aquí se hace un símil entre lo que es la estrategia de atención primaria y lo que es el primer nivel de atención. Su nombre lo dice, estrategia de atención primaria permea todos los niveles de la atención, desde una unidad de atención primaria a un hospital de segundo, tercer nivel, regional o de referencia nacional. Es decir, es una estrategia, fíjense que esa estrategia tiene como punto cardinal la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y el manejo de los determinantes de la salud. De modo que no solamente es atención. Ahora, cuando hablamos del sistema de atención, evidentemente que tiene que haber un primer nivel de atención. Y ese primer nivel de atención es lo que muchos le llaman la puerta de entrada al sistema asistencial de República Dominicana, que eso es totalmente diferente. Incluso hoy en día
se subestima ese primer nivel y se habla de un primer nivel de atención como si fuera un consultorio médico. No, ahí tiene que haber un equipo de salud y ese equipo de salud tiene que estar, digamos, integrado por múltiples profesionales del área de la salud. No es una enfermera, no es un médico. ¿De dónde tiene que partir eso? Eso tiene que partir del diagnóstico de salud de la comunidad. ¿Cuáles son los problemas sanitarios que tiene la comunidad? Como consecuencia, entonces yo sabré cuál es el servicio que le voy a ofertar, porque tengo que deberme a la demanda y no ofertar como se hace todavía. Se oferta un servicio y si tú tienes una cosa diferente a lo que se oferta, tú te quedaste afuera. No, no, no. El servicio tiene que conformarse de acuerdo al diagnóstico de salud. Y eso es lo que me va a decir a mí, qué establecimiento yo necesito, qué tipo de profesionales necesito, qué tecnología aplicada necesito, cuáles son los insumos y medicamentos necesarios para ese primer nivel de atención. Pero el primer nivel de atención dentro de la estrategia de atención primaria es el nivel modulador de todo el sistema, el principal del sistema, porque se supone, cuando existe una verdadera integración, que el problema de salud de una persona se lo resuelve ese primer nivel de atención. Ahora bien, de acuerdo a la complejidad del problema de salud que pueda tener, entonces, como se establece una articulación de la RESI, ese primer nivel de atención tiene que conocer hacia dónde derivar a ese paciente. Si es a un nivel secundario, como sería, digamos, un hospital municipal, llamémosles el hospital de Guanábano, por ejemplo, que es un hospital municipal pequeño que tiene una dotación de especialistas básicos, o el problema de ese paciente es más complejo y necesita ir a otro hospital con un nivel de resolución mayor, como sería, por ejemplo, el hospital provincial, que además de las especialidades básicas tiene otra serie de especialistas o subespecialistas importantes. De modo que el paciente, cuando existe ese sistema integrado, no debe ir con un recetario, una receta que le pone el médico, como lo hace actualmente, referido al hospital Toribio Mecome de Moca. No, porque en el hospital no saben que ese paciente va a ir a aventurar para allá. Por eso es necesario tener un sistema informático que permita que en ese sistema informático haya una aplicación del expediente clínico de esa persona, de modo que desde la unidad de atención primaria, ese paciente es referido al hospital y hacen las conexiones. Si es una consulta, entonces en el hospital le van a decir o le deben decir qué día, a qué hora, con qué médico y en qué consultorio se va a ver. Yo estoy haciendo una proyección de lo que es un sistema adecuadamente coordinado, gestionado y administrado. Eso no es lo que tenemos. Entonces, como no se ha cumplido la ley, incluso la ley 8701, el de la Seguridad Social, cuando habla de las redes de atención de los pacientes, dice que las administradoras de riesgo de salud contratarán redes de servicios de salud que estén articulados por nivel de atención. Pero ¿qué resulta? Que no tienen un primer nivel de atención, de modo que ahí se está violando la ley. Entonces, como consecuencia de que nosotros todavía hoy no hemos podido conformar una red de atención, y eso lleva una red complementaria, red de farmacia, red de banco de sangre, red de servicios diagnósticos, es decir, todo eso complementa la atención. Fíjense por qué es importante un incremento sustancial de la inversión en salud y la organización. Por otro lado, esa ley manda también a que el Ministerio de Salud es el responsable de lo que sería todo lo referente a políticas de recursos humanos, que si bien nosotros tenemos muchas cosas escritas, no se cumplen. Por eso hay una inestabilidad laboral en el ámbito de los recursos humanos en salud. Y cada vez que sale un gobierno y entra otro gobierno, pues sin contemplaciones,
pues prácticamente se sacan esos recursos humanos en los cuales se ha invertido tiempo y dinero para su formación y que no se forman de un día para otro. Esos son de los daños que tenemos en este modelo político electoral, clientelar y populista. De modo que eso ha evitado que nosotros respondamos a esas leyes estructurando y organizando los servicios. De modo que conectando con lo que me pedían, bueno, por otro lado está el tema de la seguridad social, donde prácticamente yo siempre he dicho que la conquista del sistema de seguridad social, que en los países desarrollados fue una conquista de la ciudadanía, de los obreros, de los empleados, aquí fue una conquista de los bancos. Es decir, cuando se crea la ley en el 2001, pues debió haber comenzado primero el seguro familiar de salud, pero no fue así. Es decir, lo que se creó primero fue el seguro, las pensiones, el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque ustedes saben que este es un sistema obligatorio y compulsivo, donde todos los empleados pues tienen que aportar parte de su salario, al igual que los empleadores, parte del salario. Entonces, ustedes oyen cada año cómo se incrementa casi exponencialmente los recursos del área de pensiones, pero todavía no se ha pensionado la primera persona, porque las primeras pensiones creo que entran como en el 28, porque tiene que cotizar 360 meses para tener derecho a esa pensión. Y que ustedes han oído, ya que el sistema de pensión de nosotros prácticamente es una copia del sistema de pensión chileno, ustedes han oído los problemas que ocurren en Chile. Y evidentemente que los cálculos que se están haciendo aquí, dado los bajos salarios, ya que prácticamente el 70% de los empleados formales ganan menos de 30,000 pesos en este país, pues las aportaciones que hacen son muy bajitas y como consecuencia cuando terminen van a tener, digamos, un salario de reposición, que es la pensión, que ronda el 22-23%. Entonces, ¿cuál es el ámbito del sistema asistencial más cerca de la población? Es el primer nivel de atención. Y ese tiene una capital importancia porque es el único sitio donde es indistinguible la atención colectiva de la atención individual. ¿Por qué? Porque en ese primer nivel tiene que haber educación, promoción de la salud, prevención de enfermedades, interactuar con las comunidades, interactuar con las diferentes instituciones de las comunidades. Si nosotros hubiésemos tenido ese sistema desarrollado, pues tendríamos hoy mucho más chance de una mejor oportunidad de respuesta efectiva contra el COVID. Es el caso, por ejemplo, de Cuba, que Cuba tiene la fortaleza del sistema de salud de Cuba, radica en ese estrategia de atención primaria y ese primer nivel de atención. Entonces ustedes ven cómo en Cuba diariamente se hacen 2,000 a 3,000 pruebas PCR y se detectan 30, 20 casos. Anteriormente eran 5, 2, 3, 1, pero mantienen, digamos, esa búsqueda activa. ¿Qué resulta? Que aquí en República Dominicana hubo un problema desde el inicio. Primero, se subestimó la epidemia. Las voces autorizadas, entre comillas, pues, ¿cómo se dice? Simplificaban la epidemia. Incluso llegaron a decir que la mortalidad de esta epidemia estaba muy por debajo de la gripe común y que incluso que todavía hay gente que dice que la influenza estacionaria, por ejemplo, en Estados Unidos, mata más gente que la del COVID. Sin embargo, por eso hay que investigar las estadísticas, es decir, la tasa de letalidad, que es el número de muertos por cada 100 afectados de la gripe estacional en Estados Unidos, es del 0.01 al 0.05, mientras que la letalidad por el COVID, el promedio en el mundo anda en el 2%.
¿Cuántas veces es eso mayor? Mínimo 10 veces mayor. Por eso ustedes han visto en la epidemia estacional en Estados Unidos, se mueren al año entre 12,000 a 50,000 personas por año. Pero esta epidemia en 8 meses, 9 meses, 8 meses, lleva, no recuerdo porque ya yo me desentendí un poco del COVID, pero Estados Unidos debe tener alrededor de 200,000 muertos registrados por el COVID. Entonces no me digan que es lo mismo. Entonces se subestimó, es la palabra, la epidemia. Nosotros tuvimos tiempo suficiente de prepararnos, porque dicho sea de paso, desde hace muchos años, desde la epidemia del 2003 del SARS y la epidemia en el 2012 del MERS, que son dos tipos de coronavirus, el mundo sabía que tenía que prepararse para una epidemia. Incluso en el 2009, cuando se dio la epidemia de influenza H1N1 que inició en México, se creía que esta epidemia iba a producir una catástrofe a nivel mundial, que fue una pandemia. Pero esta sí que tenía unos niveles de letalidad igual o menor que la gripe estacional. Como consecuencia, pues no causó mayores estragos, aunque se contaminaron en el mundo alrededor de 2,000 millones de personas del H1N1 y todavía ya el H1N1 es una infección endémica. Como el primer caso se notificó en enero, nosotros sabíamos ya de que eso en algún momento iba a llegar aquí. El primer caso nuestro llega el 1 de marzo, es decir, 2 meses más tarde. Como se subestimó, pues no nos preparamos. Y entonces hay un componente importante que es la función del Ministerio de Salud Pública, que está centrada en este aspecto de la epidemia, en lo que es todo el componente de vigilancia epidemiológica. Entonces, el desarrollo de vigilancia epidemiológica, que dicho sea de paso, yo entiendo que es uno de los componentes más importantes en lo que se ha avanzado en la República Dominicana, porque se detecta rápidamente cualquier incremento de una enfermedad endémica o la aparición de una enfermedad que no exista en la República Dominicana, porque tiene una capacidad de detección y además tiene una capacidad de respuesta rápida. ¿Dónde él tuvo el problema aquí? Tuvo el problema con la adquisición de las pruebas. Cuando todo el mundo y sobre todo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud sugerían la importancia de hacer pruebas, decían test, pero con una estrategia. Aquí se han hecho últimamente de 3,000 a 4,000 pruebas, pero esas pruebas no se hacen utilizándola como una herramienta desde el punto de vista epidemiológico. ¿De qué se trata? De que mediante el sistema informático usted sabe dónde están apareciendo los casos. Entonces, usted va a ir a hacer una búsqueda activa de sintomático respiratorio, hacerle prueba y a todo su contacto ponerlo en cuarentena y darle seguimiento. Eso no se ha hecho en la República Dominicana. Cuando se hablaba de que habían 20,000, 22,000, 23,000, que ya no lo mencionan, en aislamiento domiciliario, nadie tenía conocimiento de dónde era que estaban esa gente, ni nadie conocía cuál era la metodología de seguimiento de esos pacientes. Es decir, que había un bache en términos de información. Luego, como este sistema de salud está en franca vía de privatización, y eso es importante que se conozca, una competencia del Ministerio de Salud Pública, que es el tema de las pruebas en el contexto epidemiológico del país, no podía delegarlo en instituciones privadas. Y llegaron en un momento las autoridades pasadas a decir que el 80% de la prueba PCR la estaba haciendo el sector privado, los 2 laboratorios privados famosos. ¿Qué ocurre? Que a esos laboratorios
¿A quién le hacen? Bueno, le hacen prueba al que el médico, porque va a hacer una consulta con el médico, tiene sospecha, el médico le manda a hacer la prueba. O la persona que muerto propio, pues va a hacerse una prueba por razones diversas, que cree que ha estado en contacto con alguien, pero esas no son las pruebas del contexto desde el punto de vista epidemiológico. Incluso esas pruebas tenían una dilación en el reporte de los resultados que iban alrededor de unos 15 días, cuando el paciente ya o se había muerto o el paciente se había sanado, de modo que no podía servir para rastrear a los contactos de ese paciente positivo. Entonces, eso también es una dificultad. Pero cuando hay una epidemia, hay que desarrollar una estrategia de comunicación. Eso nunca estuvo. Es más, cuando se da el proceso de desescalamiento, previamente había que iniciar una estrategia de comunicación tendente a orientar a la gente sobre el aumento de los riesgos producto del desconfinamiento. Y nosotros vimos lo que ocurrió cuando en la parte final de la campaña incluso se quitó el toque de queda y fue rumba abierta para baile, y cómo se manifestaban los grupos y cómo se incrementaron de una manera exponencial los casos que tuvo el sistema de salud público-privado al borde del colapso. En definitiva, lo que quiero decir es que nosotros, a pesar de tener unas leyes, otra cosa con respecto al tema del seguro familiar de salud, de la seguridad social, es que ahí también primó lo económico. Lo primero es que eso vino a comenzar en el 2007, porque hasta que no se crearon las condiciones para asegurar la rentabilidad de las ARS, no comenzó. Incluso se violó la ley, sobre todo en el ámbito de medicamentos, porque esa ley dice que a los pacientes se les va a suministrar medicamentos durante todo el año. La ARS pone el 70% y el paciente el 30%. Ustedes saben qué fue lo que se aprobó violando la ley mediante una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que esos pacientes tuvieran 3,000 pesos al año de medicamentos. ¿Y qué se compra con 3,000 pesos? Posteriormente, con mucho esfuerzo, en ese momento yo trabajaba en el Servicio Nacional de Salud, pues se incrementó a 8,000 pesos al año. Es decir, que un paciente, independientemente del tema del COVID, un paciente que tenga una enfermedad crónica no transmisible, como hipertensión, por ejemplo, difícilmente pueda controlarse porque no tiene los medicamentos. Se ha creado una red de farmacias del pueblo donde pues se pueden adquirir medicamentos a bajo costo. Pero fíjense que nosotros no tenemos ni siquiera una ley de genéricos que le permita medicamentos de calidad, y ahí entra una función del Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, de que tiene que hacer los estudios de convalidación de esos genéricos con los de marca para ver si realmente tienen el mismo principio activo y en la cantidad que dicen tenerlo, y que son también productos inocuos a la salud y efectivos para lo que se dan. De modo que todo eso no es un capricho, eso no se da por los intereses que están interactuando en el sistema de salud, porque aquí tenemos los laboratorios que importan medicamentos de marca y hay que ver cuánto cuesta un medicamento de marca de eso. Entonces, con el tema de la seguridad social, desde luego que hemos avanzado, aún teniendo dificultades hoy, jamás es lo que teníamos antes con el antiguo Instituto Dominicano de Seguro Social, donde apenas el 9 al 10% de los trabajadores estaba afiliado y solamente tenía cobertura la mujer para el embarazo y el parto y el recién nacido por un mes. Eso era lo que había en este país. De modo que hoy en día tenemos pues un sistema de salud, de seguridad social, con un seguro familiar de salud, que ustedes saben que existe un régimen contributivo donde van las personas que tienen empleo fijo, y que están en las ARS privadas, y por otro lado está el régimen subsidiado. Hay uno intermedio que no ha podido desarrollarse todavía.
donde van las personas que tienen ingresos por debajo del salario mínimo y que además o son indigentes o tienen algún tipo de discapacidad. Pero ¿qué ocurre? Que existe una inequidad por lo siguiente. Por ejemplo, el paciente del régimen contributivo subsidiado tiene una cápita de 1.154 pesos, creo que anda por ahí hoy. Pero el del régimen subsidiado, la cápita es de 220 pesos. ¿Qué ocurre? Que la persona pudiente tiene acceso, porque hay un plan básico que es, entre comillas, igual para todo el mundo, cosa que es falsa, porque los pacientes del subsidiado, su centro de servicio son los públicos, y los públicos no tienen todo lo que necesitan. De modo que ya hay una desventaja con los pacientes del contributivo, que tienen una cápita mayor, que aunque tienen, digamos, el mismo plan básico, pues tienen la oportunidad de accesar a planes complementarios, que también es un rejuego para incrementar los ingresos de esas ARS con planes alternativos complementarios. Fíjense todos los trucos que tiene el sistema dominicano de salud, por la intermediación que tienen todos esos grupos de intereses, y de una u otra manera por un problema de, como yo le llamo, contubernio de la oligarquía económica con la oligarquía política en la República Dominicana. De modo que nosotros, además de ser un país desigual en el área de la salud, eso se expresa con inequidad, porque incluso yo quiero que ustedes sepan que se afilian muchas personas a el SENASA, al Seguro Familiar de Salud del régimen subsidiado. Pero eso no quiere decir que en muchas ocasiones esos afiliados están respaldados por la cápita de 220 pesos. Yo recuerdo en un momento que la región metropolitana pasó de 300,000 afiliados a 600,000 afiliados con el mismo presupuesto que se le pasaba. Entonces, eso trae como consecuencia que hay más afiliados, la misma cantidad de dinero, y eso afecta negativamente la calidad. Pero aquí no todo el mundo, hay gente todavía que no tiene seguro, que resulta que eso hace mucho más inequitativo el sistema, porque el que no tiene seguro, que también va al hospital, pues tiene que conformarse con lo que le dejen, lo del régimen subsidiado, porque a eso que tienen por lo menos un cartón, se empeñan un poco en darle lo que necesita, y muchas veces no tienen todo lo que necesitan. Por ejemplo, en medicamentos, los hospitales de este país en el 2017 necesitaban 3,000 millones de pesos en medicamentos. ¿Cuánto se les suministraban? 1.100 millones. Entonces hay un déficit de 1.900.000 pesos en medicamentos. 1.900 millones de pesos en déficit. Pero el primer nivel de atención, que de los no afiliados necesitaba 30 millones mensuales, y de los afiliados necesitaba 28 millones. De esos 30 millones se le daban 10, de modo que las unidades de atención primaria, que uno de los mecanismos de adherencia es que la gente puede encontrar los medicamentos, pues los medicamentos no duran más de 10 días, porque de 30 millones nada más le dan 10. Y por otro lado, a los del subsidiado que entran por promesa, entonces, por SENASA, el SENASA le compra los medicamentos a promesa, y tenía destinado para eso 28 millones, pero promesa solamente le facturaba 14 millones. Entonces, fíjense todos los déficits que hay, y por lo cual, entonces, no es verdad que la salud en República Dominicana es un derecho. No es verdad que hay igualdad de acceso a servicios de calidad en la República Dominicana. Para eso necesitamos mucha inversión. Por otro lado, necesitamos la despolitización del sector salud. No es posible que los hospitales sigan siendo, digamos, como yo le llamo, un comité de base del partido del gobierno. Eso no ha variado, eso ocurrió ahora mismo. Es decir, hoy en día se quitaron todos los directores. No importa si fue por concurso o no fue por concurso, para afuera. Se van todos los administradores. Es decir, a comenzar de nuevo, estamos como el perro dándole vuelta atrás del rabo de manera circular. No avanzamos, porque no existe la voluntad política, porque la salud en República Dominicana todavía no es una prioridad política. ¿Qué resulta? ¿Dónde se invierte?
seguimos invirtiendo en hospitales. Y el hospital no es sinónimo de salud, el hospital es sinónimo de enfermedad. Donde se contienen las enfermedades en las comunidades. De modo que la proporción de inversión tiene que cambiar en la República Dominicana. Es más, desde los inicios de los 70, un médico salubrista canadiense, Mark Lalonde, definió la relación de acuerdo a letalidad con los gastos en salud y demostró que la calidad de salud de una persona depende de lo genético o biológico, depende del medio ambiente, depende del sistema de salud saludable, resolutivo, con capacidad resolutiva, y el estilo de vida. ¿Y qué resulta? Que lo máximo donde usted puede interferir para recuperar la salud en un hospital es alrededor del 10%. De que el mayor porcentaje de relación con enfermedad está en el estilo de vida de la persona. Ese estilo de vida que muchas veces da el desarrollo socioeconómico, el sedentarismo, la obesidad, el tema de la diabetes, hipertensión, todas esas cosas que están relacionadas, entre comillas, con estándar de calidad de vida más alto. Bueno, pues resulta que la muerte está relacionada en un 60% con el estilo de vida. Y en los hospitales se recupera un 10% de esa letalidad. Pero ¿qué ocurre? Que los hospitales se llevan el 90% de los recursos económicos. Entonces, hay que cambiar eso. Porque mientras, primero, usted no tenga una población educada y tenga manejos adecuados de los factores de riesgo, los determinantes sociales, usted va a tener una industria de enfermos. Y si usted no tiene un primer nivel de atención con capacidad resolutiva que se convierta en un valladar para impedir que los pacientes vayan a los hospitales especializados, entonces esos hospitales van a seguir teniendo una demanda inusitada de casos no complejos de salud que pueden resolverse en la cabecera del enfermo. De modo que esa situación que yo le he descrito es lo que ha impedido que nosotros hayamos tenido una respuesta, digamos, más eficiente respecto a el tema sanitario. Sí tengo que hacer una salvedad, y es que República Dominicana tiene una letalidad bastante baja, de apenas el 1.89. Eso hay que atribuírselo a la mejoría en la atención y sobre todo del sector privado, porque recuerden que la epidemia afectó primeramente a estratos sociales altos y esa persona, pues es más, el sector privado ha atendido más personas que el sector público aquí en la República Dominicana. Otra cosa es que esta es una población joven, porque si nosotros comparamos lo que ha ocurrido en otros países que tienen sistemas de salud desarrollados, pues le ha ido mucho peor. En el caso, por ejemplo, de España o Italia, Alemania, Francia, cualquiera de esos, le ha ido peor. ¿Pero por qué? Porque tiene una población mucho más vieja. La población dominicana, el promedio de edad está entre los 28 y 29 años. Y entonces la letalidad está relacionada con la ancianidad y con comorbilidad. De modo que también es un bono, digamos, de salud que tiene la República Dominicana. Y por otro lado, también aquí no se ha caracterizado la epidemia, porque la epidemia tiene una expresión diferente en cada país. Es decir, ¿qué hay en República Dominicana que no es el sistema de salud óptimo para tener los resultados que ha tenido? Y con una ciudadanía, por un lado, que le ha perdido el miedo al COVID, y además porque no existe una autoridad que sea capaz de hacerse sentir como autoridad. De modo que es un panorama, digamos, holístico que le he hecho así a grosso modo del origen de los procesos de reforma y los resultados no esperados ni lo deseado
todavía de esas reformas respecto a el componente del sistema de salud. Mire, yo no coincido dentro de la estrategia de atención primaria a un primer nivel que no sea público. Yo entiendo que debe ser público. Y ha habido una lucha de parte de las ARS, que ellos quieren manejar el primer nivel de atención. Ustedes saben que la ley le prohíbe a las ARS, que son administradoras de riesgo de salud, tener centros de servicio de salud. Es decir, ellos no pueden tener por ley ni una clínica, ni un hospital, ni un primer nivel, nada de eso. Ellos son administradoras de riesgo de salud, aunque en la práctica se comportan como administradoras de riesgo financiero. Eso es lo que ellas más hacen. Ahora bien, el tema del primer nivel es que tiene que haber una integralidad. Lo primero es que tiene una capacidad resolutiva, donde haya gente, profesionales de la salud, en que la gente confíe en ellos, porque eso tiene un componente individual, familiar y comunitario. ¿Qué resulta? Que ese primer nivel de atención, que tiene un área geográfica determinada y una población adscrita, por ejemplo, el sistema define 700 familias por cada centro, unidad de atención primaria. Esas 700 personas, ese equipo de salud tiene que conocerla, tiene que conocer su historial clínico. Cuando dicen José Pérez, José Pérez el que vive allí, y José Pérez es un diabético, José Pérez tiene esto, tiene su expediente clínico, y como consecuencia entonces le dan un seguimiento longitudinal de su estado de salud. Si no es con esa característica, entonces el primer nivel no tiene sentido, porque se convertiría en un consultorio donde va a atender personas a demanda. No, incluso ellos tienen que tener lo que son consultas programadas, donde a esos pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, pues le pongan cita a la que tienen que ir para darle seguimiento a su enfermedad, hacerle analítica, para evitar que se complique, porque opera eso como una prevención secundaria. Ya la persona tiene la enfermedad, ahora yo tengo que preocuparme de que no se me complique. Entonces, para eso tengo que darle un seguimiento. Con el tiempo, la gente y la familia va teniendo confianza sobre el centro y tienen una adherencia. Además, en ese sitio tienen que suministrar los medicamentos. Es ese tipo de centro de primer nivel en esa estrategia, y que cuando si el paciente no va, tiene que averiguar por qué no fue. Cuidado si fue que le dio una fiebre y se quedó en la casa. Entonces existen los promotores de salud que tienen que ir e investigar cómo está el paciente, si no pueden comunicarse. Si tiene una dolencia, como le decía anteriormente, que no se puede resolver ahí, entonces tiene que el mismo centro llevarlo o conducirlo al centro especializado. Ahí tiene que haber suministro de medicamentos gratuitos. Ahora bien, nosotros aspiramos a tener una seguridad social universal. Si al final todos los dominicanos y todo aquel que vive en la República Dominicana tienen un seguro un seguro de salud familiar, ya sea el contributivo o el subsidiado, entonces esa persona tiene el aseguramiento para darle atención. Yo soy partidario de que primero nosotros tenemos un sistema mixto, público y privado. Y si el financiamiento de la atención de la gente está asegurado, esa persona puede ir a un sistema público, a un proveedor público-privado. Eso no tiene ninguna importancia. Siempre y cuando el dinero para la atención de ese indigente o de esa persona pobre esté en la misma proporción que la del rico, suministrada por el Estado. De lo contrario, va a haber una diferenciación en la atención. Entonces, tiene que tener ese primer nivel centro diagnóstico donde puedan hacérsele a las personas la analítica básica y evitar que tenga que ir al hospital. Bueno, pero para eso se necesita una gran inversión, porque yo oigo mucho decir que la atención primaria es más barata. Bueno, es más barata la atención que tenemos nosotros, una atención de mala calidad. Pero si usted quiere tener buena calidad, con profesionales competentes, con una estructura donde se atienda a la gente con dignidad, donde tengamos enfermeras, médicos,
promotores, psicólogos y cualquiera de los especialistas básicos que puedan estar ahí competentes, se necesita invertir para eso. Eso no es esa rancheta que tenemos nosotros como atención primaria. Es más, y esto me ayuda también a contestarle a Aníbal en el tema del buen uso de los recursos. Ustedes ven la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibal. Ahí inicialmente lo que se iba a construir era el Hospital Morgan, el antiguo Morgan, que fue lo que debió haberse hecho ahí, más nada. Y sucesivamente se fueron agregando cosas. Terminaron con 2 hospitales, 3 hospitales, un materno infantil, un clínico quirúrgico, una ampliación del Secanó, una unidad de forense, en fin. Eso va, la última vez que vi el presupuesto, por alrededor de 14,000 millones de pesos. Con 14,000 millones de pesos, yo hubiese resuelto el problema del primer nivel de atención en el Gran Santo Domingo, el distrito y la provincia de Santo Domingo. Con esos 14,000 millones de pesos se resolvía el tema del primer nivel de atención de calidad ahí. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Primero, que esa ciudad sanitaria con hospitales, los hospitales de más complejidad que tiene el país, están en un entorno de barrio periférico de clase media baja y pobre, que no tienen unidad de atención primaria. ¿Qué va a ocurrir? Sencillamente que esa gente tendrá que ir a esos hospitales a buscar atención. Entonces, nosotros estamos atendiendo problemas de salud banales que podían atenderse en una unidad de atención primaria, en un hospital en unos hospitales que nos costaron 14,000 millones de pesos, cuando en una unidad que costaba 10 millones de pesos la infraestructura más recursos humanos se podían resolver la mayoría del 70% de esos problemas. Y entonces que resulta que ahora hospitales que deben estar asignados a resolver problemas de salud complejo, entonces estarán viendo neumonía, diarrea, cualquier otro tipo de cosas de salud que se atienden en cualquier hospital. Eso por una mala planificación, por no tener prioridad en términos de inversiones. Y eso de ahí, usted extrapólelo al país entero. Es decir, todo el mundo quiere un hospital de último nivel al lado de su casa, una iglesia, un cuerpo de bomberos y un destacamento de la policía. Todo el mundo quiere tenerlo al lado. No, es decir, nosotros tenemos que desarrollar, mientras no se desarrolle un primer nivel de atención con una capacidad resolutiva, los hospitales especializados estarán desbordados. Y así darle su capacidad a cada uno de los niveles. Al hospital municipal, por ejemplo, el hospital de Guanábano, ese hospital ahí no se opera. Pero por ahí en ese hospital tiene cirujano nombrado y tiene anestesiólogo y tiene ginecotetra. Oye, ¿por qué ahí no hacen hernia, una vesícula, cesárea, problemas de descenso en las mujeres? Muchísimas cirugías que se pueden hacer a ese nivel. Pero entonces ese hospital no tiene condiciones físicas para hacer eso. Y tiene los especialistas que entonces van una vez a la semana a hacer nada. Entonces hay un problema de tipo organizativo y del uso inteligente de esos recursos. Ahí yo vi que le aumentaron al sector salud 12,000 millones de pesos. ¿Para qué? ¿Cuál es la planificación que tiene? ¿Es para COVID? Otro problema es que nosotros tenemos un sistema que, como decimos en buen dominicano, que no sabe caminar y masticar chicle a la vez. Es decir, ahora todas las enfermedades que no son COVID están desatendidas. Pero la principal causa de mortalidad aquí son el problema de infarto, el problema de la insuficiencia cardíaca, edema agudo del pulmón, la hipertensión, convulsiones, accidentes de tránsito, todo eso. Posiblemente a nosotros se nos esté muriendo más gente por COVID sin tener COVID. Es decir, como el COVID tiene a todo el mundo ocupado, resulta que todo el que tiene enfermedad crónica ahora mismo está en vía de descompensación. Y entonces, como no tenemos la definición de caso, así, y ahí también hablo de la credibilidad con respecto a las estadísticas, en todos los lados hay subregistro, y más en
las estadísticas que nosotros tenemos son las oficiales, pero para mí no son confiables. Primero, porque tuvieron un manejo político electoral en un momento determinado. Y segundo, porque estos han seguido las mismas prácticas que los anteriores. Es decir, estos que estaban criticando desde afuera han llegado y no hay una sola medida diferente a la que tomaron los otros. No hay una sola medida. Entonces, evidentemente que al no tener, al mantenerse una definición de caso de COVID y está relacionada con la prueba, la positividad de la prueba, muchísimos pacientes que han muerto de COVID, pues no están en estadística y por eso hay un subregistro en términos de mortalidad, y por cada caso positivo que aparece, posiblemente haya 9 o 10 casos positivos no detectados, porque un 40-50% pueden ser totalmente asintomáticos. Y como no hay un rastreo de esos pacientes, de esos contactos, pues esos se curan solos. Contaminan o no contaminan, en fin, todas esas cosas se dan. De modo que sí hace falta, primero, en términos presupuestarios, se habla siempre de los porcientos del Producto Bruto Interno. Aunque esos son estándares, yo particularmente nunca he sido partidario de los porcientos. Porque, ¿qué es lo que le va a dar a usted lo que usted necesita? O la planificación que usted tenga. Usted primero tiene que hacer una planificación. Y esa planificación debe tener unos objetivos y unas metas. Y eso tiene una serie de acciones. Y esas acciones tienen que costearse. Y al final es que usted conoce qué cantidad de dinero usted necesita para lo que tiene pensado hacer. Ahora, si usted, como en educación, le aumentan abruptamente al 4% del Producto Bruto Interno, sin tener una planificación, ¿qué era lo más fácil? Construir escuelas, a comprar solares, construir escuelas, aumento de salario, porque no existía una planificación. Es más, todavía hoy en día, la tanda extendida no tiene programación. Los muchachos están ahí mirándose la cara porque no tienen una planificación. No ha habido todavía un diseño curricular para cubrir esas horas extendidas. Con respecto por eso los estándares dicen que de acuerdo al Producto Bruto Interno, lo ideal está entre un 6 a un 8% del PIB. Nosotros ahora estamos hablando de la inversión pública, porque nosotros tenemos alrededor de un 6 punto y pico de inversión en salud, pero de ella hay un componente importante del recurso de la familia y otro componente de la seguridad social. Pero de recursos públicos directos apenas estamos en 1.7, 1.8%. Uno tiene que ser también, actuar de acuerdo a las posibilidades económicas del país. Bueno, el COVID desde el punto de vista económico, digamos que ha transformado el escenario. Pero yo pienso que debe haber un incremento progresivo del financiamiento a la salud pública y que yo lo situaba en un 0.5% del PIB por año. De modo que al cabo de los 4 años nosotros estemos en el 4% del PIB. Ahora bien, ¿eso qué significa? Alrededor de unos 0.5, creo que anda por 20 a 22 mil millones de pesos. Usted tiene que tener una claridad en términos de prioridades, dónde que va a invertir eso, porque si usted se lo da al sistema, el sistema es un barril sin fondo, se lo va a tragar completamente. Por otro lado, usted tiene que depolitizar el sector. Las instituciones públicas no pueden seguir con esas nóminas parasitarias, no pueden seguir con esos negocios de compra de medicamentos a precios exorbitantes. Es decir, que cuando se habla de corrupción, por ejemplo, siempre se piensa en los altos puestos. No, nosotros tenemos una cultura de corrupción, de fraude a todos los niveles y los hospitales no se escapan a eso. Primero, no hay control de los nombramientos porque ahora los hospitales nombran por vía administrativa con los recursos que le entran de acuerdo a la atención a las personas aseguradas. Pero tiene que haber una regulación, cuestiones que yo siempre las resaltaba. Tiene que haber mecanismos de fiscalización. Ellos no pueden, los hospitales, estar incrementando nómina
sin tener ninguna justificación de la misma, y mucho menos sin tener los recursos para pagarle, porque al final esos recursos tiene que pagarlo el Servicio Nacional de Salud, que no tiene presupuestado eso. De modo que el sistema tiene un gran desorden, no hay una organización. Tiene que profesionalizarse la parte gerencial y administrativa de las instituciones. Un hospital es una empresa social de servicio y tiene que manejarse como una empresa. Es decir, no tiene por qué ser deficitaria. Tiene ahora múltiples financiamientos, el presupuesto histórico. Encima de eso tiene los ingresos por venta de servicios. Pero ¿qué resulta? Que el Ministerio de Salud Pública, que es quien tiene que regular todo eso, no regula nada. Entonces, en este sistema que está todo manga por hombro, es difícil contener la privatización del establecimiento de salud, porque se abogaba por una descentralización de los hospitales. Pero sí, la descentralización sin control es el caos. A mí no me hablen de descentralización si no hay mecanismo de control. Y no hay mecanismo de control. En los hospitales los gerentes hacen lo que les da la gana. Y no pasa nada, porque no hay esa supervisión. No, es decir, eso tiene que hacerlo el Servicio Nacional de Salud. Nosotros empezamos a hacerlo cuando yo salí, a crear las unidades de fiscalización para monitorear la calidad de los servicios, la eficiencia del manejo financiero, administrativo y contable de los hospitales. En fin, todas esas cosas están sueltas. Si nosotros no logramos un sistema organizado, con régimen de consecuencia, con profesionalización de los gerentes, con el involucramiento de los médicos, porque hay algo que tiene que ver con la atención directa, ya hablando de atención, que hay otros componentes, como le decía. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un paciente que va a una clínica privada y un paciente que va al hospital? Hay una diferencia grande. El paciente que va al hospital es del hospital. El paciente que va a la clínica es del médico. Entonces, la calidad de la atención que le da el mismo médico posiblemente que trabaja en el hospital y que trabaja en la clínica es diferente. Por la mañana va a pasar visita al hospital y se limita a pasar visita, evaluar y evolucionar el paciente, y si ese paciente no tiene más nada, no vuelve hasta el otro día y le queda el servicio. Posiblemente el médico que está de guardia puede ser que lo vea o que no lo vea, pero el paciente que está en la clínica es del médico, la clínica no tiene que ver directamente con el paciente. Entonces a ese paciente él lo ve por la mañana, a mediodía, cuando llegue en la tarde después del almuerzo, y antes de irse a acostar siempre lo ve. Es decir, lo ve 3 y 4 veces y 5 veces en el día y está encima de él. Entonces la evolución de ese paciente tiende a ser diferente aún teniendo el mismo médico. Entonces, ese régimen de responsabilidad tiene que crearse en el hospital público. Donde hay servicio público de calidad, se achica el servicio privado. Por ejemplo, el 80% de los pacientes en España va a los servicios públicos, no conoce un servicio privado. Entonces, nosotros tenemos que llegar a que los servicios públicos sean competitivos con los servicios privados. Incluso, yo quiero que también sepan ustedes que solamente un 7% o 8% de las clínicas privadas son posiblemente mejores que los servicios de los hospitales públicos. Las condiciones de infraestructura ahora mismo de los hospitales públicos superan a la mayoría de las clínicas en infraestructura, en tecnología. Ahora, ¿qué pasa cuando llegue esa tecnología? ¿Quién lo capacita? ¿Y quién le da el manejo preventivo? Es decir, un aparato, una tecnología en un hospital dura meses posiblemente, en una clínica dura años, porque no hay un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo que tiene que tenerlo el hospital. Entonces, fíjate toda esa deficiencia, porque el sector público es de todo y no es de nadie. Mientras no, reitero, mientras no se despolitice y profesionalice la gestión a todos los niveles, no hay posibilidades de que nosotros avancemos en el sistema público de salud. Y además, todavía en el propio Ministerio de Salud no tiene competencia para el manejo de lo que son las funciones esenciales de salud pública. Tiene que crearse esas competencias, hay que entrenarlo,
Pero cada vez que cambia un ministro no puede venir a cambiar a todo el mundo y a todos los técnicos. Ahora barrieron con los técnicos que yo conozco, que no son de ningún partido, porque son técnicos, pero que tienen 20 años en ese trabajo y que tienen calidad como técnico. El problema no es técnico en este país, ni de diagnóstico, ni de propuesta de soluciones. El problema es eminentemente político, es decir, de decisión política. Nos metimos en una reforma donde no ha habido un compromiso político al más alto nivel, han dejado eso suelto y el sector privado, el sector de los bancos se ha servido con la cuchara grande. ¿Quedó alguien que no le contestara? Porque sí, claro, no ha dicho, no me contestó lo de la vacuna. Con respecto a la vacuna, mire, desarrollar una vacuna se toma usualmente entre 5 a 10 años. Han querido agilizar los procesos por la magnitud de la pandemia y las consecuencias que ha traído desde el punto de vista no solamente sanitario, sino también económico y social. Pero hay etapas en el desarrollo de la vacuna que no pueden saltarse. Usted sabe que tiene una etapa preclínica y que tiene luego 3 fases clínicas. Y como usted muy bien decía, la última fase es una aplicación a una población importante. Estamos hablando de 30, 40 o 50 mil personas. Y esa cantidad de personas hay que tener un monitoreo de ella, donde hay que hacerle analítica, llevar registro de cualquier sintomatología que sientan, cualquier alteración que produzca el fármaco. Y eso es un proceso que no hay posibilidades de hacerlo en 3, ni 4, ni 5 meses. Es decir, yo estoy escéptico con el tema de que pueda haber una vacuna para final de este año. Es decir, uno no puede llevarse incluso ni siquiera de las informaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque ha estado muy cizagueante. En un momento ha dicho que en 2 meses va a haber una vacuna, en otro ha dicho que posiblemente en el 2023, y así, es decir, son informaciones. También hay una competencia feroz entre las diferentes farmacéuticas transnacionales en el tema de desarrollo, porque eso implica dinero. Se ha tratado a través de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales el que pueda haber accesibilidad de la vacuna en igualdad de condiciones para todos los pueblos del mundo. Yo tengo que ver eso para creerlo, porque es que los países poderosos económicamente hacen como ocurrió en el 2009 con la vacuna del H1N1, que la acapararon totalmente. Y después cuando vieron que no había esa necesidad porque tenía una baja letalidad, entonces comenzaron a hacerle donaciones a los países en vía de desarrollo. Ahora este país, creo, de acuerdo a las informaciones, pues ha estado haciendo las apropiaciones y las reservas para poder accesar desde el inicio. A través de la OPS existe lo que se llama el fondo rotatorio, donde el país es signatario de eso y a través del mismo, pues el país adquiere una cantidad importante, de la vacuna que rutinariamente se ponen, como polio, difteria, tétano, toferina, sarampión, rubeola, papera. Todas esas vacunas se adquieren a través de ese fondo rotatorio porque se adquieren con conocimiento de la calidad y segundo, a mucho mejor precio. Ahora, desde el gobierno pasado, pues, se suscribieron a diferentes programas para el acceso a la vacuna. La verdad es que incluso con el tema de la aparición de reinfecciones, es decir, de personas documentadas que han tenido COVID, que se curaron, que dieron negativo y 2 y 3 meses después se han reinfectado, eso genera un cuestionamiento hasta incluso la vacuna, porque si la enfermedad en su condición natural no puede desarrollar inmunidad duradera, entonces la vacuna mucho menos, porque una enfermedad natural con el virus salvaje, como se dice, pues genera mayor respuesta antigénica con producción de anticuerpos. De modo que el tema de la vacuna todavía hay muchas cosas que tenemos que esperar a ver qué va a ocurrir. Pero la verdad es que la única expectativa en términos de poder abatir a esta epidemia es mediante una vacuna.
están haciendo múltiples esfuerzos, son diferentes tipos de vacunas también, que todo eso tiene su pro y su contra, pero para que haya vacuna, yo no estoy muy seguro de que el mundo pueda tener vacuna a final de este año y que posiblemente, quizá a mediados del año que viene, puede estar lista la vacuna. Ojalá esté equivocado, pero eso es lo que yo pienso. Bueno, pues solo queda darle las gracias infinitas al doctor Nelson Rodríguez por tan interesante conferencia, toda esta información, toda esta sabiduría que él ha expresado. Por mi parte, buenas noches a todos y Buenas noches. creo que ha sido una gran noche.